todos los festivales internacionales dedicados a presentar cine latinoamericano, quizá el más reconocido por su pluralidad es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en Cuba. Nacido en 1979 y apadrinado por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, año con año y a pesar de los embates, este festival entrega sus premios Coral a una amplia gama de películas de la región. Es por esto que en esta emisión Leonardo García Tsao y yo revisaremos a las películas más representativas de estos 44 años del Festival Internacional del Cine de La Habana. Repasaremos la trayectoria del cinefotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, veremos una cápsula sobre el reciente Festival de Cine de Huelva y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última emisión del año, a la que además de despedirnos de ustedes por este año, vamos a dedicar a un festival que está a punto de comenzar, comienza a mediados de este mes de diciembre, que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Este es su nombre completo. En adelante, para fines prácticos, nos vamos a referir a él como Festival de La Habana. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Qué ya bueno. llegando al final exactamente. Pues es un festival que ha estado íntimamente ligado a la historia política, social, económica de Cuba. De la isla, sí, en efecto. Y por lo tanto, bueno, ha tenido muchos cambios, ¿no? Altibajos, sí. Es un festival que empezó a todo vapor, con el apoyo evidente de Gabriel García Márquez. Fue como uno de los motores que impulsaron la creación del festival. También Alfredo Guevara, que entonces era el director del ICAIC, o Instituto Cubano de las Artes y la Industria Cinematográfica. Y bueno, se lanzó, te digo, con bombo y platillo. En el 79 fue, ¿no? 79. La primera edición. Diciembre del 79, sí, con muchas luminarias. Invitaron a 600 cineastas, ¿no? Sí, no, era la locura. Y además con fiestas y shows, y bueno, era así. Tiraron la casa por la ventana en las primeras ediciones. Con el ambiente festivo que hemos aprendido a asociar con Cuba. A lo mejor a veces la reducimos a eso, ¿no? Y cae en el estereotipo. Y el ritmo, exacto. Pero bueno, en este caso también es verdad, ¿no? Sí. Y bueno, y buenas películas, como se puede ver en el resumen que tenemos de premios. Bueno, además premios como en lotería, como en tómbola. Se premiaba todo, había primer coral, segundo coral, tercer coral. Nosotros solo hemos tomado en consideración el primer coral. También estaba los documentales también tenían premio, en fin. ¿Tú en qué año fuiste por primera vez? En el 90, ya en la periodo especial. En plena transición, al periodo. ¿Y cómo se notó eso? Uy, no, bueno, se acabó todo el esplendor, no había nada, ¿no? Sí fue una experiencia bastante amarga para mí, debo decir que la pasé mal, porque no había organización, ¿no? Bueno, creo que Cuba tiene dos defectos terribles. Por un lado, el lado tropical, ¿no? Que implica el lado tercermundista latinoamericano, que implica desorganización, y por otro lado, el lado soviético, que implica burocracia rígida. Entonces es una combinación terrible. Pero ¿no? según tengo entendido, porque yo nunca he ido, y había mucha asistencia. Eso no menguó, pues, ¿no? No, yo me acuerdo que para entrar a la sala Karl Marx, que es la más grande, 5,000 butacas, se hacían largas colas de cubanos, ¿no? O sea, lo pregunto y lo digo porque justamente por lo que he leído, por las crónicas que he leído de aquellos años, estaban todas estas carencias, desde tecnológicas hasta logísticas y demás, pero justamente eso hacía que el festival fuera especialmente bien recibido por los cubanos, ¿no? En alguna crónica reciente decía que por lo menos el festival era considerado lo mejor que les pasaba en el año. Sí. Cosa que ahora, curiosamente, ya lo hablaremos ahorita, ha venido
decayendo. Ya sí. no hay tanto entusiasmo alrededor. Exacto. No te digo, había colas largas y había ese sistema que me parece terrible, que primero entrábamos los invitados extranjeros y ya que habíamos entrado, dejaban entrar a los cubanos. Y cuando ya escaseaban los asientos, salían y contaban los lugares que quedaban para dejarlos entrar en la cola. Y los que no entraban, pues lo sentimos mucho. Como las llamadas colas de prisa de algunos festivales que se hacen actualmente, ¿no? Exacto. ¿Entras o no entras? Exacto. Pero se premiaban muy buenas películas. Bueno, vamos, revisando la lista de premios Coral, no en todos los festivales se premian buenas películas y tiene que ver con la selección misma de las películas. O sea, que los jurados hicieron bien su trabajo, los diferentes jurados. Primer director fue Pastor Vega, que era cineasta también, él dirigió Habanera, Retrato de Teresa, son dos de sus películas más conocidas, y después lo tomó Iván Giroux, bueno, durante varios años, y ahora hay una nueva directora. Tania Delgado, sí. Es una mujer, sí. Sí, hasta el año pasado era. Hasta el año pasado Iván Giroux, sí. El primer mexicano en ganar un premio fue Paul Leduc. Con Frida. Con Frida. Sí, Naturaleza Viva. Y en adelante, bueno, ganaron Ripstein, ganaron Fons, ganaron Luis Estrada, varios directores. Y de las últimas décadas. Hermosillo. También buenos directores mexicanos, ¿no? Sí, vamos, te digo, a mí me resulta difícil hablar de un festival en el que no he estado, pero sí soy ávida lectora de crónicas y me llamó la atención una reciente, publicada en El Diario de Cuba, es decir, una fuente oficial. Exactamente, hablando de cómo había bajado notablemente el nivel de asistencia, sobre todo de asistencia de jóvenes, y que se notaba mucho en las entrevistas que se proyectaban en las funciones, en donde a los realizadores les interesaba mucho recopilar la opinión de jóvenes y que era casi inexistente la audiencia de jóvenes. Y también supongo que tiene que ver la migración de actores y de directores. Claro. En tanto resulta muy difícil hacer cine. En Cuba, un cine que no... Aunado a la censura, aunado que a la sabemos censura. que existe. Sí, ha habido también, en esta crónica ha habido reportes de películas muy censuradas. Una llamada Vicenta B. Que yo la vi. ¿Tú la viste? Vi se exhibió en Biarritz, sí. Estuvo en San Sebastián, estuvo en Toronto, ¿no? Sí, sí. Y era evidente que no le iban a autorizar. No. Manifestaba un punto de vista crítico, ¿no? Sí, sobre las madres que buscan que esperan a sus hijos presos políticos, ¿no? Exacto, sí. Y ¿qué otra cosa te iba a decir? Lo que es interesante y muy chistoso es que los cubanos hablan con las películas. ¿Cómo? O sea, olvídate de la gente que habla en el cine. Los cubanos gritan cosas de que apúrate. Yo prefiero eso, ¿eh? Sí, tú no, porque por lo menos tiene que ver con algo que está pasando, no están platicando de sus cuitas, ¿no? Sino que sí están muy metidos en la película. Te está engañando. Exacto. Así. Entonces era parte del show ver el cine así, pero además en cines atascados, o sea, llenos hasta la última butaca. Sí, que es algo que esta última crónica reporta, que hasta antes de la pandemia eran 15 salas, 20 y ahora salas. Son 4. Y que ahora son 4. Sí. Entonces, y que aún así estaban vacías. Bueno, vacías eso es para lo que se espera. Sí. Sí, eso es terrible. Sí. Bueno, otra cosa que a mí me pasó el año que fui, que no había papel. Entonces no había dónde imprimir el programa. Entonces no sabías qué se exhibía en qué salas. Entonces tú ibas a los cines preguntando qué se va a exhibir y ellos te decían no tal. Entonces yo me acuerdo que me metí a ver así La Femme Nikita sin subtítulos en francés. Claro. Porque entramos, preguntamos y dijimos, ¿qué se va a pasar aquí? Pues una que se llama La Femme Nikita. Bueno, pues nos quedamos. Bueno, pues hablemos de las películas algunas películas que han ganado. Sí. Porque hay, repito, muy buenos títulos. Muy buenos títulos, sí. Es un buen corte transversal por el cine latinoamericano en los últimos 30 años, ¿no? Sí, en el cine de los 90, pues evidentemente las películas de Gutiérrez Alea se presentaron y
tuvieron buena Sí, acogida. ganó Fresa y Chocolate, a pesar de que era un cine crítico por el sistema en donde se hablaba de cómo ciertos personajes, por su perfil, no eran bien vistos por el régimen. El régimen, sí, los gays. ¿Será que con los años se ha recrudecido, o sea, ha vuelto a haber una censura que quizá en ese momento, por alguna razón? No, pero yo creo que tratándose de Gutiérrez Alea, era un director demasiado importante. Importante como para ignorar. Censura siempre ha habido. Pero no, pues sí, es que estoy pensando en qué festival actual puede haber ese tipo de problemas. No, está totalmente ligado al régimen. Sí. Y bueno, hay películas que yo creo que no se han exhibido, bueno, la mayoría se ha exhibido en México, pero pues para no variar no han tenido gran taquilla, pero eso es normal. En muestras, sobre todo, en festivales se han exhibido. No comercialmente, muchas de ellas no se estrenaron. Muchas películas de Aristarain, muchas películas de directores, los directores importantes de los 80 y 90 mexicanos, como ya dijimos. Sí, Ripstein. Casals y demás. Casals no ha ganado, no ganó. Pero sí ha participado. Sí. Y en los últimos años, pues jóvenes que también tal vez no han tenido en México gran taquilla, como Mate Escalante, como Carlos Reigadas, pero pues por otras razones, pero que en el circuito de festivales siempre son bien recibidos. Muy apreciados. Otro de los directores que ha tenido presencia constante es Pablo Larraín, que ha sido premiado con casi todas sus películas, no las últimas, que ya son las extranjeras. Las extranjeras. Jackie y la de Lady Diana. Spencer. Pero sus primeras películas. Las películas que chilenas. Que en mi opinión son más interesantes que las últimas. Pasaron por ahí con éxito. Sí. Y bueno, pues sí es un festival raro, curioso, con sus múltiples defectos, pero también sus virtudes. Es decir, durante un tiempo largo era el único festival de cine latinoamericano grande, ¿no? Entonces después surgió Guadalajara, que Guadalajara en parte surgió un poco, esa era la idea de Raúl Padilla, de rivalizar con La Habana, ¿no? Imagínate. Sí. Era el referente. Sí. Entonces, bueno, vamos a nuestras favoritas. Vamos a nuestras favoritas premiadas en el Festival de La Habana. Entonces vamos a un corte y volviendo daremos nuestras respectivas películas favoritas que han ganado en el Festival de La Habana. No se vayan. Ya estamos de regreso y listos para dar nuestras favoritas de la historia del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Y comienzo yo. Comienzas tú. Mi quinta es Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarain, una vieja favorita nuestra, que es estupenda. Es un thriller que a mí me encanta. La he visto un montón de veces y no me canso. Está tan bien hecha, está tan bien actuada por Federico Lupi, Ulises Dumont, en fin. Es una película realmente interesantísima, además a nivel de cómo trató de evadir, logró evadir a la censura, porque todavía estaba el régimen militar, y evidentemente el tema era la incapacidad de hablar, era el tema, ¿no? Entonces, una metáfora muy importante de la censura y el no poder expresarse, ¿no? Es una película sobre un fraude que realizan un par de trabajadores de una constructora que trabajan con explosivos y uno de esos accidentes, entre comillas, son los que provocan toda la intriga, ¿no? Sí. Es una película. Gran directora Aristarain. Gran directora Aristarain, sí, argentino. Mi número 5 es la película Whisky, de Juan Pablo Revela. Uruguaya. Y Pablo Stoll. Esta mancuerna de directores que ya no existe porque Juan Pablo Revela se suicidó en el año 2006. Y previo a Whisky habían hecho otra película que también fue premiada en el festival, que era 25 Watts. Sí. Bueno, pero me gusta más. Whisky es mucho mejor. Me gusta más Whisky. Sí. Manejaban un humor seco increíble, porque es un género muy difícil. Muy difícil, sobre todo el humor así
deadpan, como dicen los gringos, que no se manifiesta con actuación y hay un tono así muy parco. Al contrario, son los silencios, ¿no? Exacto, lo que define todo esto. Y aquí, bueno, esta película habla de una especie de triángulo en donde el dueño de una pequeña tienda obtiene dinero por alguna razón y no tiene con quién gastarlo, invita a su empleada a irse de viaje y también coincide con que invitan al hermano de este hombre, pero entonces el protagonista le pide a la mujer que finja que es su esposa para que no parezca tan triste su vida y por supuesto esto pues deriva en una serie de situaciones pues patéticas porque nadie sabe qué hacer del todo, pero al final hay algo emotivo, hay algo conmovedor en el trato de los personajes, pero sí, inevitablemente te resulta cómico, algo que otros directores quizá no sabrían ver con ese humor negro. Qué lástima que ya no están juntos, porque después Pablo Stoll haría otra película y no tenía el mismo... No hubo continuidad ahí. No hubo continuidad, pero bueno... Es una comedia triste. Yo la definiría como una comedia triste. Sí. Sobre la soledad. Sí, que además es muy uruguaya. Es muy uruguaya en temperamento. ¿No? Casi no conozco a los uruguayos, pero luego te digo. Bueno, mi cuarta es Garage Olimpo, de Marco Bechis, que es, si hay una película que resume lo que fue la Guerra Sucia y su efecto en la población argentina, digamos, liberal, es esta película, ¿no? Que describe muy bien lo que sucedía en los centros ilegales de detención, donde se torturaba a las personas y finalmente se les arrojaba, después de que eran torturados, se les arrojaba drogados desde un avión al mar. En fin, resume muy bien todo ese horror. Es durísima. ¿No? Sí, es una película sin esperanza, sin ningún asomo de ligereza, nada. Es una película tremenda, pero muy bien hecha. Porque no tuvo tampoco continuidad. Marco Bechis, hasta donde sé, no ha vuelto a filmar. No, sí. Mi número 4 es Pájaros de Verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, que es una película que conjuga muchísimos géneros que parecerían irreconciliables, como es el cine de gángsters con el cine sobre poblaciones originarias. Y el asunto que trata también es muy inusual. Bueno, no es inusual, es inusual la anécdota y el tratamiento, que es la llegada de la cocaína a Colombia. Más bien, no la llegada, sino el comienzo del narcotráfico. Y está narrado a través de la rivalidad de dos familias, pero visualmente es espectacular. No, es una película estupenda, a mí también Hemos me gusta hablado mucho. de ella varias veces, pero no nos vamos a cansar de hablar de ella. Sí, es muy buena película, sí. Que es otra pareja que ya no va a hacer cine juntos. Porque eran pareja y ya no son. Eran pareja y ya se separaron, sí. Bueno, mi tercera es una de mis favoritas de Arturo Ripstein, que es Profundo Carmesí, que es una nueva versión de los crímenes que antes se inmortalizaron en la película Amantes Sanguinarios, que es estupenda, de Leonard Castle. Que casi no se conoce. Casi no se conoce, y es una película de culto, ¿no? Y la de Arturo Ripstein es una película mucho más negra, de humor incluso, tiene cosas de detalles, pero a mí es una película muy conmovedora, a pesar de que los dos son un par de losers. Hay una historia de amor por fondo, eso, ¿no? Sí, hay una historia trágica de amor en ellos. Y bueno, esta película se suponía que se iba a reestrenar en México con la versión completa, porque parece que el productor francés Marin Karmitz le hizo algunos cortes. Y Arturo Ripstein obviamente no estaba de acuerdo. Y había el plan de reestrenarla aquí con la versión completa, pero eso no ha sucedido todavía. Me interesaría mucho verla, a ver qué tanto se añade o se agrega. Yo recuerdo siempre el peluquín de Daniel Jiménez Cacho, que se le vuela. Que fue profético. Sí. Bueno, la calvicie fue profética. La calvicie fue profética. Pero el personaje siempre está paranoico de que se vuele el peluquín, ¿no? Exacto. Porque finalmente era un ligador, ¿no? Un ligador estafador profesional de viudas, hasta que encuentra en Regina Orozco a su cómplice ideal, que está perdidamente enamorada de él. Sí, es una historia de amor muy,
muy especial. Sí. Tu tercera Mi tercera es Tony Manero, de Pablo Larraín, que no es su primera película, No. aunque parecería que lo es. Eso Sí. es la primera de sus buenas películas, porque la anterior es muy mala, ya lo habíamos Ya lo habías comentado. Sí. Pero Tony Manero es rarísima, hace alusión al periodo de la dictadura, Pinochetista, sí. Exacto, y de la disfunción que este Estado social creaba en los individuos. Entonces es muy curioso ver al protagonista, que es Alfredo Castro, interpretando a un tipo que quiere concursar en un, valga la redundancia, en un concurso de televisión de música disco, ¿no? De música disco, en donde se busca un doble de Tony Manero, que es el protagonista de Saturday Night Live. Y tú dices, nunca Alfredo Castro se va a parecer a John Travolta. Sí. Pero hay una caracterización que es cuando te das cuenta de que realmente los buenos actores no tienen que parecerse a alguien para poder hacer los bailes, los gestos y demás. Y después de brillar en este mundo falso de los concursos de televisión, pues regresa a su realidad espantosa y como pues es un psicópata, hace cosas propias de psicópatas. Es muy buena muy película. sórdida. Sí. Muy sórdida, pero muy buena. Pero muy buena. Sí. Y bueno, de aquí en adelante empatamos. En segundo lugar, los dos preferimos Eli de Amat Escalante, que es, para mi gusto, la mejor película hasta la fecha de Amat. Creo que también es una película Sin esperanza. definitiva sobre lo que ocurre en un país dominado por el narco, ¿no? Y coludido con el ejército. Y coludido con el ejército. Donde el sí. narco está coludido. No sé si a ti te pasa, pero entre más películas sobre esta situación hay, más me gusta Eli. Sí. Porque bueno, cada vez hay más, porque cada vez se revelan más nexos y demás. Sí, pero este tiene un rigor y tiene también una parquedad. No, es una película que no tiene artificios ni nada, es una película tan directa, tan bien lograda. Y eso está además filmada de manera en que pues, no sabes en dónde sucede. La casa de los protagonistas está como en medio de un desierto, que es creo que es la primera película que hace Amat después de irse a su año becado en Cannes para estudiar guiones, y donde se nota mucho la influencia de Bruno Dumont, en donde hay estos planos grandes y personajes pues, tirando, a veces rozando con la disfunción mental, porque las películas previas de Amat eran muy ruidosas, ¿no? Eran muy claustrofóbicas y muy bueno, el tema aquí también es sórdido, pero está tratado de una manera que combina como lo árido y la sensación de soledad y de desprotección. Y de desesperanza. Y de desesperanza con un tema pues particularmente mexicano, sí. Por desgracia. Por desgracia. Es muy realista desde el inicio en sí. que vemos la ejecución de un personaje, ¿no? Que es la secuencia que, según dice el propio Amat, convenció a Spielberg de darle el premio al mejor director en Cannes. Sí. Porque cuenta toda la historia casi de México sí, en una secuencia en donde plano, sí. llevan a unos cuerpos en la parte de atrás de una camioneta para al final colgarlos en un puente. En un puente, sí. Sí, que muchos les reclamaban en Cannes que por qué representaba así a México. No, clásica. Lo que me acuerdo en la secuencia de la tortura, que es muy dura, la gente abandonó la sala, pero... Y él contestaba a las entrevistas, decía, pues vayan a México y vean, que así es. Sí. Y bueno, nuestro primer lugar también compartido es La Ciénaga de Lucrecia Martel, única mujer en nuestra... Cristina Gallego también. Lucrecia Martel, que es una película de una influencia notable. Yo creo que fue una película que marcó un antes y después en el modo en que las mujeres cineastas latinoamericanas retratan la realidad. Su influencia fue realmente tan marcada que uno dice, parece una película de Lucrecia Martel y casi siempre en referencia a La Ciénaga. La Ciénaga, sí. Sí, y además extraña, porque los encuadres son extraños, los personajes están cortados. No tratan en rigor de nada. No, más que de este ambiente claustrofóbico de una familia que está pasando unas vacaciones en donde se nota que también hay una disfunción familiar enorme, pero nunca hay estos diálogos expositivos en los que luego caen las películas, sino todo es un malestar que lo entiendes por cómo está filmada la película, ¿no? Sí. Yo creo que es su mejor película.
Yo creo que sí, es la más consistente, digamos, la que es más, como unidad funciona mejor. Sí. ¿No? Porque Cima me gustan algunas cosas, pero tiene también sus larguezas. Sí, bueno, es injusto de siempre, la mejor Mujer sin película y cabeza demás, también pero es buena. Pero sí, creo que bueno, al menos su efecto fue tan sorprendente que la consideramos, digo, yo recuerdo clarísimo el momento en que la vi, que fue, ¿qué es esto? ¿No? Sí, eso que causan ciertas películas. Sí. El famoso que acabo de ver. Que acabo de ver. Y te acuerdas que te conté que Lucrecia Martel, cuando la presenté en la Cineteca, cuando yo la dirigía, ella visitó México en un congreso iberoamericano, presentó La Ciénaga y le decía al público, váyanse, este es un bodrio. Pero también ese es un desplante de los directores. Sí, sí. Pues bueno, estas han sido nuestras 5 favoritas de las películas premiadas a lo largo de la historia del Festival de La Habana, pero no se vayan porque al regresar les vamos a hacer un repaso por la filmografía del fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki y también les vamos a presentar una entrevista que realizó el Canal 22 con la directora mexicana Lila Avilés a propósito de su multipremiada película Tótem. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y bueno, llegamos a la parte del programa en la que hacemos un recorrido por la trayectoria de algún cineasta en cualquiera de sus facetas, latinoamericano, por supuesto, iberoamericano. Y en esta ocasión lo haremos con el director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki. Sí. Y no sé, a mí siempre me pasa que lo pienso en relación con Rodrigo Prieto, porque han sido los dos que han tenido una trayectoria internacional, pero en realidad son muy distintos. Son muy distintos, sí. Sí, sí. Tanto en su manera de filmar, como de resolver, como en su personalidad. Yo recuerdo que cuando lo conocí, era productor. Yo pensé que él se iba a dedicar a la producción. De hecho, Bandidos, la primera película que filmaron con Luis Estrada, de director, el que me hablaba y me decía, no, ¿qué vas a ver? ¿Qué bien quedó? Tal, era Lubezki. Y la fotografía era de él, ¿no? No, estoy mal. La de Camino Largo a Tijuana, que la fotografió Markovich y él fungía de productor. Y después en Bandidos cambian los roles, ¿no? Y él se dedica a la fotografía y lo hace muy bien. Según entiendo, según él ha contado, bueno, él empezó como fotógrafo fijo, de fotografía fija, y casi le debe o le da crédito de haber empezado todo esto a Graciela Iturbide. Primero a Pedro Meyer y después a Graciela Iturbide, que fue quien le dijo, oye, pues en el CUEC, en el Centro de Estudios Cinematográficos, pues hay una especialidad en dirección de fotografía, sí. Métete, ¿no? Sí. Y lo que él cuenta es que se hizo ahí una generación muy determinante, formada por Cuarón, por Luis Estrada, por Markovich, en donde decían, vamos a tener lo que debemos de hacer es hacer una película, nos salga como nos salga, que podamos usar para mostrar nuestro trabajo. No se expresa muy bien él de Camino Largo a Tijuana. Es que me da risa porque cuando habla a veces muy mal de ciertas películas en donde él fungió como una parte, pero destroza de una vez. No se toca el corazón para decir, salió horrible, a pesar de que otras personas. Pero bueno, sí, en efecto, tiene que ver mucho con en este espíritu colectivo de darse a conocer, ¿no? Sí. Y ahí pues forma esta mancuerna con Cuarón que le va a servir para siempre. Sí. Y bueno, su trabajo ha sido muy notable. En México hizo películas donde incluso a veces es la única virtud, ¿no? Trabajó en televisión, ¿no? En La Hora Marcada. En La Hora Marcada, sí. Incluso como director, cosa que es curioso. Sí. El cuenta siempre se queja mucho de la fotografía del ABC, ¿no? Que es como la fotografía correcta, que dice que solo con tu pareja todavía estaban él y Cuarón muy atados a lo que debía de ser y que le gustó mucho esa película por la experiencia, pero que no tanto. Y que más bien su revelación de cómo podía él llegar a hacer lo que quisiera como fotógrafo fue con Y tu mamá también. Claro. ¿No? Pero antes hizo Como agua para chocolate, que fue el gran triunfo internacional de Alfonso Arau, y donde se rumora que hubo secuencias completas que dirigió
Lubezki, porque Arau se ausentaba del rodaje, cosa insólita, pero cierta. No han de haber acabado muy bien. No, creo que no. No. No, pero todavía hicieron otra película juntos, Un paseo por las nubes. Ah, que esa además era muy también. lubezkiano, ¿no? Porque Sí, era justamente sí. este estilo que asociamos con Lubezki, ¿no? Como medio onírico y medio fantástico. Medio fantástico. Sí, sí. Y después, bueno, la carrera hollywoodense de Cuarón ha seguido de la mano de... Aunque, por ejemplo, pensando en Rodrigo Prieto, es curioso como aquí Prieto sí se fue de la mano de González Iñárritu, ¿no? Cuando hicieron esta primera trilogía. Sí. Y al parecer a Lubezki más bien en algún momento conoció a Ben Stiller, que le invitó a trabajar en Reality Bites, que fue su primera película hollywoodense. Decía que él no sabía ni hablar inglés, que no sabía absolutamente nada, mientras que Rodrigo Prieto pues llegó cobijado por todo el equipo de González Iñárritu. Sí, que Reality Bites en realidad pues, no tenía nada notable en términos visuales, ¿no? Que, no sé si su primera película, pero ya una película en donde ya hace lo que conocemos como fotografía de Lubezki es El jinete sin cabeza, de Tim Burton. Sí, su única colaboración con Burton, pero es muy notable. Es una película muy visual. Que tiene esta parte medio gótica, medio fantástica, pero también con humor. Un humor negro, sí. Y que dice que tuvo que resolver de todas las maneras posibles porque no había el espacio para filmar mucha parte de esa película ocurre en cielos abiertos. Y se hizo en foro. Sí. Entonces, imagínate el trabajo de iluminar todo, pero después cubrirlo con humo, con hielo seco para que pareciera siempre... Ya nunca vas a ver esa película igual, cada vez que veas hacia arriba vas a saber que fue todo truqueado. Exacto. Sí. Después hizo otra película con Cuarón que me gusta mucho, Children of Men, que también la fotografía es muy buena. Es este ambiente ya distópico. Apocalíptico, post-apocalíptico. Sí. Y que tiene uno de los shots más increíbles. Un plano secuencia dentro de un coche que se sale la cámara y tú no sabes cómo lo hicieron. Es uno de los misterios de la técnica de Lubezki. Sí, es creo que incluso famoso por sus planos secuencias, ¿no? Sí. Como Cuarón de alguna manera, ¿no? Bueno, a Cuarón le gusta, no sé si hacer planos secuencias, pero sí seguir a los personajes por lugares y por laberintos y por cosas así. Exacto. Y después hizo mancuerna con Terence Malick, importante mancuerna, porque incluso El árbol de la vida, que fue la película más aclamada de esta mancuerna, estuvo en Cannes y ha ganado premios por todos lados. Él habla de su encuentro con Malick como el encuentro con Dios, quien le enseñó a entender... Su gurú. Sí, que le enseñó a entender cómo cualquier momento era fotografiable, si le encontrabas... Y bueno, también una de las características de la fotografía de Lubezki es el uso de luz natural. Entonces suponemos que Malick tuvo algo que ver en eso, ¿no? Que todo Malick es un director formalista como pocos. O sea, hay pocos directores tan preocupados por la imagen en sí. O sea, más al margen del discurso es el valor estético de la imagen, ¿no? Sí, que le decía, por ejemplo, mira, hay un pájaro, fílmalo. Y el otro no sabía por qué, no estaba en el guión, no tenía que ver con la historia, pero era como invitarlo a encontrar esos detalles en cualquier circunstancia, ¿no? Que supongo que también después le serviría en algunas otras películas. Sí. Y bueno, quizá después viene una de las películas que más lo definen a él, como no sé si más lo definen, pero por es para mí prodigiosa en un sentido estético, Gravity con Cuarón, ¿no? Sí, filmar algo que es el cosmos. Sí. Es como muy... ¿Cuál es tu fuente de luz? No. Yo te confieso que yo no me había metido al detrás de cámaras de Gravity nunca y ahora lo hice para preparar el programa. Y está en YouTube una plática que tiene con Pedro Meyer en donde dice que por primera vez cuenta cómo se hizo Gravity. Todo se hizo en un cubo, pero dice que por primera vez él logró hacer algo que siempre había querido, que era
Y se muestra el clip de la película en donde ves eso. Yo estoy segura de que casi no lo notamos o no lo percibimos, como la cara de Sandra Bullock, bueno, el casco, va reflejando la luz de la mañana, la luz de la tarde, la luz de la noche, en los tiempos que corresponderían al tiempo en el espacio, pero al mismo tiempo, es una cosa así, pero además todo investigado científicamente, que al parecer la NASA dice que es la única película que realmente representa lo que vive un astronauta en el espacio, que bueno, que creo que eso es un logro casi más de, voy a decir más de Cuarón que de Lubetzky, pero bueno, de ambos, ¿no? La fotografía en Gravity pues rompió muchísimos paradigmas, la cosa del encuadre, ¿no? De que cualquier fotograma puede ser visto y no hay forma correcta de verla. Correcta, sí. ¿A ti te gusta Gravity? Sí. No la he vuelto a ver, curiosamente. La vi en IMAX y en 3D. Entonces, y fue una experiencia realmente única, ¿no? Sí, yo la vi en San Sebastián también, en una de estas salas increíbles. Supongo que no debe ser igual verla en la televisión. No, yo ahí la tengo, pero nunca la he vuelto a ver. Es que lo que pasa con Gravity es... Temo el bajón. La decepción, sí. Pues es que yo creo que lo que pasa es que la experiencia visual es lo que tiene la película, pero no tanto el argumento, que ya sabes. Sí. Entonces quizá da flojera ver otra vez lo que pasa, porque no hay como... La historia no es tan fascinante. No hay estos diálogos que quieras volver a escuchar, ni nada de eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí pueden buscar esa plática con Pedro Meyer solo para que vean el cuartito en el que se hizo Gravity, que contrasta con lo que te imaginas. Claro. Que, bueno, no al punto de llegar como el periodista que le preguntó a Cuarón que cómo había sido filmar en el espacio. No que uno crea que haya sido así. Mexicano, sí, pero bueno, todo fue tan claustrofóbico que dices, caray, qué gran logro, ¿no? Sí, y bueno, después están sus dos películas con González Iñárritu, Birdman, que es un ejercicio en el plano secuencia notable. Nuevamente está el plano secuencia, pero aquí como propuesta única, visual, y es un trabajo técnico también impresionante. Sí, contaba que los ensayos duraban más que la... El perfeccionismo. Por supuesto, ¿te imaginas? Sí, que los ensayos duraban más que lo que duró ya la toma final, ¿no? Sí. Sí, porque sí, finalmente había lugares en donde hacían disolvencias de negro y entonces no es que no, evidentemente lo sabemos, no es que toda haya sido filmada está trucada. Pero es tan buena, ¿no? Que parece, da la impresión. Sí, yo creo que es de las mejores películas de González Iñárritu. Sí, a mí me gusta. ¿No? Y la siguiente también me gusta mucho, que es Revenant o El Renacido. Bueno, que fue una cosa así también. Visualmente era, porque además se filmó casi toda en la hora mágica, o sea, en el amanecer o en el atardecer, para aprovechar una luz que es única. En la Patagonia. Sí, no, bueno, creo que fue la película de estas películas como las de Herzog, ¿no? En donde los rodajes acaban siendo... Una pesadilla. Una pesadilla logística, se tardaron no sé cuánto tiempo porque se les derretía la nieve, entonces se iban del otro lado del mundo. Pero, por ejemplo, la secuencia, de las primeras secuencias en donde hay un atardecer y hay los indios son atacados, es una sola secuencia y es increíble porque sigue al personaje de Leonardo DiCaprio y no te das cuenta de que lleva no sé cuántos minutos cámara filmándose. Y la secuencia de la osa, ¿no? Que creo que bueno. aunque son efectos visuales, a mí algo que me gusta mucho de esa secuencia es que en algún momento el aliento de la osa. El aliento, exacto, porque finalmente no era necesario en tanto es una cosa artificial, pero era lo necesario para darle realismo a la película y que a la vez te dice que es una película porque hay como muchos juegos ahí que me parecen muy, muy, muy interesantes. Y curiosamente después de Song to Song ha dejado de filmar, o al menos así lo constata el IMDb. ¿No? Yo no vi Song to Song, ¿tú sí? No, yo tampoco. No, es de Malick, pero no lo he visto. Y no sabemos a qué se debe este paréntesis de su obra, pero bueno, esperemos que pronto pase, como siempre decimos, ¿no? Como siempre decimos, sí. Y bueno, vamos a ver a continuación la entrevista hecha por Canal 22 a la cineasta mexicana Lila Vilés, directora de Tótem. Tona, amigo,
Me has enseñado el amor. Tótem de Lila Vilés se ha convertido en la película mexicana más reconocida de 2023. Además, fue elegida por los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México rumbo a los premios Oscar. Ser seleccionada por tu país pues es una gran alegría. Ayer nos enteramos que estamos para mejor película internacional en los premios Gotham, ¿no? Con películas increíbles, ¿no? Entonces ya son regalitos de la vida, y obviamente pues lo vamos a seguir acompañando como le hemos estado acompañando. Ya casi va un año de que estuvimos en Berlín, entonces pues muy feliz. Tótem, que ya lleva más de 60 festivales, están rozando los 20 premios internacionales, el filme mexicano justamente más reconocido en este 2023. Pero bueno, detrás hay un trabajo tremendo, ¿no? Es una película que tiene una historia o una anécdota pequeña, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una película pequeña, ¿no? ¿Cómo fue para ti construir esta película que desde el inicio nos habías contado que era una película muy íntima? Yo no estudié cine. Entonces, pero siempre quise ser cineasta, ¿no? Y es esa cosa así de pero pues el chiste es seguirle trabajando, ¿no? Y trabajé en muchas cosas. Entonces, pero siempre pues he sido muy creativa desde chavita, ¿no? Escribía mis obras de teatro, mis historias, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya fue La Camarista fue ese momento que ya te hace cineasta, ¿no? Pero por suerte yo ya traía también esta historia. Entonces yo ya sabía que Tótem ya se venía cocinando, viene de una historia muy personal, que obviamente pues uno la cambia, ¿no? ¡Ey, Solecito! ¡Qué increíble está esa peluca! ¡Me encanta! ¿Puedo ir a ver a mi papá? No, cariño. Está descansando. Queremos que esté muy bien en la noche. Me dijo que salió súper mal la radiografía, ¿eh? ¿Cómo crees que ha vivido la película el público en tantos países? Sé que, no sé, un par de días o semanas vas a Japón también a presentarla, pero has estado pues literalmente en todo el mundo presentando esta historia. Es una alegría total, algo pasa con la película, ¿no? Imagínate, desde Sudáfrica hasta China, Australia, Perú, y llevamos muchísimo viajando. Es que te das cuenta que también en esa diversidad pues tampoco es que seamos tan diferentes, ¿no? Hay algo en ese género, en esa idiosincrasia que no importa, ¿no? No importa quién eres, al parecer somos bastante normalitos, ¿no? Entonces siento que esa cosa humana linda es lo que nos hace como que pues lo que es la belleza del cine, ¿no? Obviamente regresar a lo colectivo, pero obviamente también regresar a uno mismo. Si tienes muy mala vibra aquí, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! Van a quemar el consultorio. ¡Se está quemando! ¿Qué? Pues sí, fue muy bello encontrar no solo a Anaíma Santíes, que es la protagonista, sino todo ¿Cuándo se va a acabar? la colmena, ¿no? El grupo de gente, ¿no? Porque la mitad son actores profesionales, la mitad no lo son, ¿no? Entonces, pues fue ahí el toquecillo. No se vayan porque al regresar les vamos a presentar una colaboración de nuestra compañera Francina Isla sobre el Festival de Huelva, en donde obtuvo un premio, una película que nos gusta mucho, que es Valentina o La Serenidad, de Ángeles Cruz. Y como siempre les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en plataformas y en salas.
México ha triunfado en la 49ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Su principal galardón, el Colón de Oro, fue para la película mexicana Valentina o la Serenidad, de Ángeles Cruz, por narrar con respeto y desde la belleza el inmenso dolor de la pérdida. ¿Tú sabes mixteco, verdad? Tiene un jitiniro. Yo soy originaria de una comunidad que se llama Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, en el sur de México, en Oaxaca. Somos 300 habitantes ahí y nos gusta hacer cine. Porque lo que viene con una muerte es que sabes que no lo vas a volver a ver. Y yo misma había atravesado por ese proceso a los 9 años cuando murió mi padre. Entonces sabía la sensación, sabía lo que había sentido y no quería recargarme en algo doloroso y sufridor, sino en un lugar del asombro y de ir acomodando nuestros propios dolores, ¿no? Y eso, tener como con mucha fuerza mi cultura, ¿no? mi lengua como un vaso comunicante entre los mundos distintos, ¿no? Entre el aquí y el allá, entre la muerte y la vida, ¿no? El vaso más fuerte que a mí me hacía falta era eso, ¿no? Era el idioma, era el lenguaje, era el mixteco como un lugar de ancestralidad que nos comunica con la muerte. El Colón de Plata, la mejor interpretación, fue para la actriz mexicana Miriam Bravo, de Valentina o la Serenidad, por la construcción minuciosa de un personaje que va guiando a la pequeña protagonista de la película. Papá se va a enojar. Papá ya no va a regresar. Este hermoso reconocimiento llega en un momento de reflexión. Bordarlo y poderlo diseñar al lado de Ángeles, de la mano de Ángeles, y poder entender esta cultura mixteca y entender cómo podemos transmitir este sentimiento por el que está pasando el personaje de la mamá de Valentina y aprender a llenar esos silencios que están cargados de muchísima emoción. Entonces ha sido un viaje realmente de muchos retos. El Colón de Plata, la mejor dirección, fue para la mexicana Sofía Ausa por la película Adolfo, por la originalidad del planteamiento y por contarnos que desde el amor y la amistad podemos salvarnos. Recogió su premio la actriz Arlette Torres. Viva México, viva Tampico, viva Cecilia Suárez. Y para cerrar con broche de oro, el certamen otorgó el premio Ciudad de Huelva a la actriz mexicana Cecilia Suárez por su trayectoria internacional que representa el talento del audiovisual iberoamericano. Como mujer y mexicana, un honor inmenso recibir este premio Ciudad de Huelva. Bueno, yo creo que la importancia del cine iberoamericano y en particular de lo que hace un festival como este es justamente generar comunidad entre nuestras cinematografías, que por un lado son parecidas, pero por otro son tan diversas, distintas y únicas de país a país, ¿no? E incluso dentro de nuestro país son películas o proyectos tan diferentes. Me parece que además es una red que no hemos sabido todavía aprovechar a fondo y se entiende por qué, se entiende la dificultad que ha tenido de pelear, digamos, contra la gran máquina, que es el cine norteamericano, pero que es un mercado importantísimo y que además es nuestro mercado, que es nuestro espejo, nuestro espacio para podernos ver y para podernos conocer mejor. Y bueno, del cine mexicano creo que como siempre es cuesta arriba montar los proyectos, pero que sigue dando una voz importantísima a lo que sucede en nuestro país. Eso me parece que hay que pelearlo a toda costa y hay que defenderlo a toda costa, sobre todo en tiempos inciertos. Para Encuadre Iberoamericano desde el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, Francina Islas, corresponsal. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a hablar de nuestras recomendaciones de los estrenos recientes, tanto en salas como en plataformas. Y la primera es Tótem, la multipremiada película de Lila Vilés, segundo largometraje de esta directora mexicana, que ha despertado esta especie de furor en mucha gente, en muchos jurados, por lo menos, ¿no?
multipremiada a morir. A morir, Sí, digo, donde ha pasado ha ganado un premio. Se estrenó en el Festival de Berlín, o sea, ya casi iba a ser un año, fue en febrero. Y ha seguido ganando. Bueno, es la película que va a representar al cine mexicano en los Óscares. También fue nominada en los premios Gotham sí. junto con películas como Anatomía de una caída, que fue la que ganó. o la película de Jonathan Glazer. Ah, sí, La zona de interés. O sea, por decir, lo que queremos decir es grandes películas, ¿no? Entonces, es una película muy distinta a La Camarista. La Camarista siendo tan minimal y tan controlada, y esta es una película gregaria, ¿no? Sí, eso es lo que le ha gustado a muchas personas. Es una especie de recuento de una fiesta con la posible muerte de uno de los personajes que está agonizando. Todo desde el punto de vista más o menos de una niña pequeña, en donde tal vez no comprende bien qué es lo que está pasando, sino más bien va recogiendo pues las impresiones de una familia. Viñetas que son de la familia, sí, de los amigos, porque es una especie de fiesta de cumpleaños, despedida, en teoría, del personaje, ¿no? Entonces, bueno, esta película, por lo menos en México, se estrena en salas este viernes. Sí. Posiblemente después llegue a alguna plataforma, después de haber ganado tantos premios, no creo que desaparezca, ¿no? Plataforma, ¿no? Sí. Y bueno, después está Nada, de Gastón Duprat y Mariano O'Connor. Es una serie, ya hablamos de los dos directores argentinos, que maneja este humor de ellos, que es muy irónico. Es mejor el humor de sus largos que de sus series, porque también comentamos El Encargado, pero se dejan ver con mucha facilidad sus series, porque sus personajes son lo que les gusta a ellos que sean, personajes pedantes. Pedantes, insoportables. Insoportables. Hay mucha crítica al chauvinismo argentino visto por ellos, al de la comida, por ejemplo, ¿no? Presumir la comida. El personaje principal es un crítico es un gourmet, es un crítico de cocina. Entonces, eso le da pie a ser muy despectivo. Una mala persona, además. Sí, que además tortura a su empleada doméstica. Y tiene la particularidad de que aparece Robert De Niro abriendo cada capítulo. Y vamos, yo creo que si Robert De Niro te dice que participa en una serie tuya, pues no lo dejas ir. ¿No? Y se nota que aquí ese es cómo funciona aparecer, pero de todas maneras es gracioso verlo, porque lo que hacen estas pequeñas presentaciones es explicar expresiones argentinas y las dice en español fatal, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tiene su gracia local. Sí. Ajá. Y bueno, también está Una jauría llamada Ernesto, el más reciente documental de Berardo González, que a mí me decepcionó, debo decir. No me pareció tan fuerte, tan intensa como sus anteriores películas. Creo que no funciona esto de la nuca. Como el propósito es el anonimato, no importa quién va hablando. Mientras, a mí me interesaron los testimonios que quizá no hubiera podido llegar a ellos si no hubiera sido trepado casi literal en la espalda de estos jóvenes. Mientras caminan y avanzan en bicicletas. Sí llega a ser impresionante ver el entorno, ¿no? Cuando ves estas armas que consiguen además del ejército, ¿no? Y eso es una de las revelaciones, hablando de películas que hablan del ejército, ¿no? Sí. Y los fajos de dinero que manejan chicos de 13 años, 14 años y que van y compran armas y demás, y pues todos acaban mal, como se sabe. Bueno, tiene su interés y su importancia sociológica. Sí. Y bueno, finalmente tenemos la película No voy a pedirle a nadie que me crea, segundo largometraje de Fernando Frías de la Parra, que está basada en una novela de Juan Pablo Villalobos, que es una idea muy interesante, muy curiosa, de un personaje, un joven estudiante que interpreta a Darío Yazbek, perdido en Barcelona y amenazado por gángsters mexicanos y españoles. Y es rocambolesca, pero da pie a encuentros muy divertidos. A mí al menos me divirtió mucho. A mí me divierte mucho, porque como al ser alguien que está escapando,
por necesidad, para salvar la vida, se inscribe en una de estas materias de género y está rodeado de mujeres que le exigen tener unas posturas muy sofisticadas y el personaje no las tiene, ¿no? Y entonces eso es también, por supuesto, pues una mirada crítica a este ambiente estudiantil tan políticamente correcto, en donde también en Barcelona hay una especie de espíritu estudiantil que a veces excluye a ciertos grupos. En fin, hay como muchos apuntes. Y creo que Darío está muy bien, ¿no? Sí, y es una Barcelona nada turística. Nada turística. Está vista de los barrios más feos, creo que de Barcelona, más sórdidos. Y también hay un personaje que me gusta, que es el de Natalia Solián, que es la novia desencantada, que parten del truene que ha habido entre ellos por razones de la amenaza. Y que ella se la pasa quejándose. Con una suegra clasista, ¿no? Clasista horrible que interpreta a Carmen Beato muy bien. Exacto. Sí, y además es original, es una película fresca dentro del contexto de las películas mexicanas. En su mayoría concurso en Morelia. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Sí. Así pero que merece una visión en Netflix, está. Así es que la pueden ver ya. Además, bueno, son muchas recomendaciones porque vienen vacaciones. Entonces, esperamos que descansen, esperamos que celebren las fiestas como sea que las celebren y que nos extrañen para que a principios de enero nos vuelvan a sintonizar, que pasen el mejor de los fines de año, igualmente para ti, Leonardo. Gracias, Fernanda, también. Nos vemos pronto.